Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leticia Lorenzo, trabajo como jueza penal en la ciudad de Zapala y toda mi intención estaba puesta en acompañarles hoy presencialmente allí, pero lamentablemente por una situación laboral no pude viajar, así que voy a hacer mi intervención a través de este video agradeciendo enormemente por el espacio y por la posibilidad de compartir algunas ideas con ustedes sobre qué implica en el ámbito judicial pensar desde la lógica de los cuidados, de las tareas de cuidado y, como dice allí la lámina, preguntarnos un poco si es posible una administración de justicia cuidadosa. En ese marco traté de armar estos minutos que siguen a continuación. Y una de las cosas que a mí me parece, me rondan en la cabeza permanentemente y que me interesaba conversar y compartir en vivo con ustedes hoy es esta afirmación que hago allí de nadie quiere cuidar. Afortunadamente, hoy en día estamos mucho más conscientes del aporte que significan las tareas de cuidado para la economía individual, para la economía comunitaria y para la economía nacional, ¿no? Tenemos cuantificaciones concretas de qué nivel de incidencia tienen todas las tareas de cuidado en la economía del país y qué nivel de incidencia tienen también las tareas de cuidado en la posibilidad de desarrollo vital de las personas. Sin embargo, digo esto de nadie quiere cuidar porque me parece que atraviesa mucho la forma en que estructuramos y componemos las instituciones públicas. Concretamente, yo me voy a referir al ámbito de la administración de justicia y en esto algo que creo que merece ser tomado con atención y considerado es este concepto del capitalismo emocional que desarrollan varios autores como la que está ahí mencionada entre paréntesis, que tiene que ver con la industria del cuidado, ¿no? O la posibilidad de delegar determinadas actividades que pertenecen al ámbito de los cuidados en manos de nuevos espacios capitalistas que se proponen como una alternativa para que no tengamos que ocuparnos de esas cosas. Desde las planificadoras de fiestas, por ejemplo, para que no tengamos que ocuparnos de todo lo engorroso que hay detrás de celebrar un cumpleaños o realizar un casamiento, hasta actividades que tienen mucho más que ver con la cotidiana del mundo del trabajo institucional. Yo lo pienso dentro del espacio judicial y una cuestión que se ha discutido mucho en las últimas 2 décadas es la posibilidad de terciarizar determinadas actividades, ¿no? En el ámbito de lo penal, que es donde yo trabajo, una de las discusiones que cada tanto vuelve a reaparecer es la de privatizar los espacios de detención, las cárceles, porque de esa manera ya deja de ser un problema nuestro, que es justamente en el ámbito penal el espacio en el que tenemos una mayor exigencia de cuidar a las personas y de verificar que las penas se cumplan de acuerdo a la Constitución y que no sean un solo castigo. Entonces, yo creo que detrás de todas estas discusiones está esta idea de, bueno, si me puedo desligar de los cuidados, esto lo vemos en lo cotidiano de nuestra vida, donde si yo puedo no cocinar, si yo puedo no hacer las tareas diarias de mi casa, estoy mucho más feliz. De hecho, estaba contenta de poder viajar hoy porque eso me desligaba de algunas ocupaciones en el ámbito de mi casa, pero también lo podemos trasladar al ámbito institucional donde todo lo que signifique ocuparme de alguna tarea que implique un cuidado sobre otra persona, si lo puedo delegar, si lo puedo dejar en manos de alguien más, si puedo decir que no es mi función, muchísimo mejor, muchísima más tranquilidad. Entonces, esta idea de nadie quiere cuidar me parece que es muy potente en la forma en que nos posicionamos institucionalmente para desempeñar
nuestras labores, y creo que tenemos que tener mucha atención cuando estamos pensando en estructuras institucionales, en si las pensamos desde la lógica del cuidado o de el me desligo de este tipo de actividades. Lo que hace al sistema judicial, hace algún tiempo yo vengo pensando, planteando y conversando con diversas personas sobre la necesidad de pensar el diseño de los sistemas judiciales y el trabajo judicial como un trabajo de cuidado. En esto, un punto de partida que me parece importante para pensar de qué se tiene que ocupar el sistema judicial y cómo tiene que ocuparse, es esta característica que señala Bolsco siguiendo a Molinier del trabajo de cuidado como un trabajo relacional, en donde hoy yo puedo estar en una posición de brindar un cuidado, pero mañana puedo estar en una posición de recibir un cuidado. Tener en consideración esa mirada relacional sobre los cuidados me parece que es algo central para pensar cómo tiene que componerse, cómo tiene que estructurarse y cómo tiene que organizarse el sistema judicial. Y por otra parte, a lo que me refiero cuando sostengo que tiene que pensarse el trabajo judicial como un trabajo de cuidado, es a pensarlo en estos términos o desde estas facetas que describe Molinier como facetas que están presentes en toda actividad que mencionamos como actividad de cuidado. Yo creo que si pensáramos el trabajo judicial desde este lugar, bastante distinto sería y ya vamos a ver por qué. No quiero reiterar lo que tienen ahí en la lámina o leerles la lámina, pero me parece que estas 7 características que da Molinier sobre cómo tiene que ser o qué nociones están presentes en las actividades de cuidado, a veces en forma consciente, a veces en forma inconsciente, son nociones, facetas, características que desearíamos al menos que estén presentes cuando estamos involucrados, involucradas, involucrades con un proceso judicial como usuarias. Y son nociones, características, facetas que tendríamos que tener en consideración cuando brindamos un servicio judicial, cuando estamos trabajando en el ámbito judicial. La gentileza parece que es innecesario describirla, ¿no? Pero ya el estar involucrada en un proceso judicial, ¿qué implica? Implica una situación de conflicto, muchas veces una situación atravesada por la violencia, no necesariamente violencia de género, pero cuando yo ya llego al sistema judicial, quiere decir que hay una situación que me superó y que no pude gestionar, resolver por mí misma. Entonces, quienes reciben mi situación tienen que tener una dosis mínima, un piso de gentileza, pero también esto me parece muy relevante en el ámbito judicial de lo que dice Molinier, este saber hacer discreto, esta discreción que tiene que ver con cómo nosotros encaramos los procesos. Obviamente nadie me imagino que piensa que el sistema judicial es un sistema que está esperando que pase algo para ponerlo en el debate en la mesa pública, sino que hay determinadas situaciones que requieren algunas reservas, que requieren algunos cuidados que están vinculados con esto, no solamente con cómo yo guardo las situaciones, sino también con cómo yo intervengo en esas situaciones, cómo yo cuido de no profundizar los conflictos o las violencias que involucran las situaciones judiciales. Y esto lleva a la tercera característica, ¿no? Una inteligencia y unas habilidades específicas que me pongan todo el tiempo en una situación de no profundizar las violencias,
de disminuir la intensidad de violencias que traen los conflictos al sistema judicial. Esto que refiere Molinier de que involucra aspectos relacionados con el trabajo sucio, muchas veces lo pensamos en términos de salud, ¿no? Allí es como que aparecen imágenes mucho más claras. En materia judicial no lo es tanto, pero también lo es porque en materia judicial muchas veces nos toca tomar decisiones por personas que no pueden tomar decisiones por sí mismas, y ahí hay también una conciencia que tenemos que tener de desde dónde estamos decidiendo o qué tipo de decisiones estamos tomando y qué incidencia van a tener sobre la vida de las personas. La ausencia de medición o lo inestimable del trabajo de cuidado también me parece interesante en el ámbito judicial, porque sobre todo en las últimas décadas se insistió mucho, y yo estoy de acuerdo con eso, en que hay que generar una rendición de cuentas del trabajo judicial. De hecho, hoy en día es algo que se está discutiendo mucho. Yo soy muy fan de transparentar, rendir cuentas. Lo que no se puede hacer o lo que se tiene que discutir es cómo rinde cuentas el sistema judicial. Porque si vamos a pretender que la rendición de cuentas sea una rendición de tipo cuantitativa, en términos de hizo tantas sentencias, entonces funciona bien, o recibió tantas denuncias, entonces funciona bien, recibió tantas llamadas, entonces funciona bien, me parece que nos estamos quedando a mitad de camino, y esta forma de plantearlo me resulta interesante para pensar, bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Hay un lenguaje propio o una gramática propia que desafía la profesionalización tradicional, dice Molinier, y esto en el ámbito judicial tiene que ver con no generar una jerga incomprensible, sino avanzar en la lógica del lenguaje claro, del lenguaje inclusivo, del lenguaje comprensible para la comunidad sobre la que se interviene. Ahí también, si se lo piensa desde el ámbito de los cuidados, se redimensiona lo que tradicionalmente se ha utilizado como un mecanismo de poder, que es la generación de una jerga particular e incomprensible para las personas. Y finalmente implica una ética específica, nos va a decir Molinier como una última faceta del trabajo de cuidados, que es la ética del cuidado, que nos impone toda una forma de trabajar, de posicionarnos, de observar las situaciones, de vincularnos con las situaciones, que cambiaría en mucho la dinámica judicial si la asumiéramos como un valor de nuestro quehacer. Estas facetas del trabajo de cuidados que veíamos en la lámina anterior, para mí se vinculan con tres grandes ámbitos del sistema judicial. En primer lugar, con la composición propia del Poder Judicial. Hay diversos mecanismos de ingreso al sistema, al Poder Judicial. En general involucran concursos, presentación de antecedentes, exámenes técnicos. Ahora, si pasáramos esos procesos de ingreso a través del filtro de estas 6 facetas del trabajo de cuidados, probablemente buscaríamos otras cosas en las personas que ingresan al Poder Judicial. Y si lo pensamos aún más atrás, probablemente pensaríamos en una necesidad de composición mucho más diversa que la actual, que es básicamente un sistema integrado por abogados y abogadas. Entonces, desde la composición del Poder Judicial, si cruzamos las características del trabajo de cuidados, las facetas del trabajo de cuidados y la composición del Poder Judicial, quizás lleguemos a un esquema distinto, a unas necesidades distintas. Pero también en cómo se diseñan los procesos judiciales es importante pensar en estas 6, 7 facetas que veíamos. La ética del cuidado como una cuestión transversal, pero pensar en el lenguaje, pensar en las disposiciones, pensar en la inteligencia específica que se necesita, que no es una inteligencia en términos de conocimiento del derecho, sino de observación de las situaciones. Pensar en esta lógica de cómo yo intervengo
disminuyendo la conflictividad y no potenciándola, nos llevaría a que esto que conocemos como códigos procesales, en general que van diseñando las diversas formas de llegar a una resolución en el ámbito judicial, tengan características distintas, tengan características que estén mucho más asociadas con estas facetas del trabajo de cuidado y menos orientadas a una cuestión, si se quiere, tecnocrática de hice 3 cosas que me marca la ley y con eso ya cumplí con lo que me correspondía. Y finalmente, también las estructuras judiciales concretas se tienen que pensar desde estas facetas. El juzgado que conocemos o la fiscalía que conocemos, si la pensamos desde estas facetas del trabajo de cuidados, probablemente lleguemos a un puerto distinto al que tenemos en la actualidad. En definitiva, estoy viendo que ya me estoy quedando sin tiempo. Lo que a mí me interesaba plantear es que si pensamos al trabajo judicial como un trabajo de cuidados y si nos tomamos en serio la importancia de discutir qué composición, qué personas, con qué características, en qué organización y sobre la base de qué procedimientos se tiene que realizar la tarea judicial para considerarse realmente como una tarea de cuidados, entonces es altamente probable que lleguemos a un esquema, a un diseño y a unas propuestas de integración bastante distintas que las que tenemos en la actualidad, pero bastante más próximas a el objetivo o a la obligación que tenemos de generar una tutela judicial efectiva y generar un marco de acceso a la justicia en lo que tiene que ver con los tribunales más apropiado a las necesidades de esta época. Les pido disculpas nuevamente por no poder llegar en forma presencial. Espero que se dé la oportunidad en la que podamos conversar ampliamente y cara a cara sobre estos temas y agradezco enormemente el esfuerzo por generar este espacio que han realizado.